hicimos estas cuentas que son de total, que no debería haber sido así, tenía que haber sido del 206. Entonces vemos que pues es más del 50% que los niños están parasitados de Yardia. Los ascaris lumbricoides, a pesar de que ya no vemos lo que veíamos antes, que los niños se obstruían, que se podían llegar a morir por la torsión intestinal, bueno, pues siguen, en ese momento seguían siendo muy importantes, 14.3%. El trichuris trichura, si alguien ha tratado niños con trichuris trichura, primero se muere el chamaco antes que termines con este bicho. Le das tratamiento y sale negativo, al ratito, 2, 3 meses, ya sabes, positivo, el chamaco desnutrido, anémico, le das tratamiento otra vez y otra vez sale negativo, 2, 3 meses y otra vez positivo, y el chamaco se muere y nunca pudiste hacer nada. Entonces, el chura es un parásito tremendo, con una historia tremenda de todo lo que se ha usado para tratarlo de erradicar, pero está medio difícil. La entamoeba histolítica, pues un poco menos, casi todos los trabajos que hemos hecho sobre esto, pues así ha parecido. A lo mejor en el pasado era más alto, pero actualmente no tanto. La Immunolepis nana, el Decatur americanus, ¿verdad? Tan terrible también, pone anémico y sobre todo a las mujeres embarazadas que ya de por sí les baja la hemoglobina, y luego si tienen este bicho pues se ponen peor. Y luego el Enterobius vermicularis, los un poco menos. Pero vemos a la Yardia y a las Caridombricodes y a las trichuras de ese tiempo que estaban elevados. Luego vean ustedes otro estudio que ya hicimos más tardíamente, que este no era el título, que lo mandamos a publicar en trabajo. Aquí el editor le puso parasitosis intestinal en niños seleccionados de una consulta ambulatoria. Nosotros habíamos mandado el estudio, el trabajo, el escrito, que decía prevalencia y factores de riesgo de parasitosis intestinal en niños del sur de Veracruz. Bueno, se le cambió, pero no hay ningún problema. Lo interesante de este trabajo, pues, es que hicimos los factores de riesgo y además, pues, hicimos la prevalencia de otro estudio de derechohabientes del Seguro Social. Y entonces vean ustedes, volvemos otra vez, y aquí ya hicimos las cuentas mejores. Entonces vean ustedes que la Yardia lamblia sigue siendo el parásito más frecuente, con 54.4%. Las entamoebas, tanto las patógenas como no patógenas, pues salieron muy elevadas, pero ya realmente de amibiasis patógenas, pues será realmente muy pocas. Volvemos a encontrar el Ascaris lumbricoide. La trichura es trichura ya, gracias a Dios, menos que la Immunolepis nana y el Decatur americano. Pero conseguimos teniendo muchísima Yardia lamblia. De hecho, íbamos a hacer un trabajo genético de Yardia lamblia con el doctor, uno de mis maestros, que ahorita lo voy a referir más adelante. Bueno, de 110 niños que tuvieron, el 49.1 tuvieron parásitos. 79% tuvieron un parásito, digo 35.3% tuvieron un parásito, 12.9% tuvieron 2 parásitos y 0.89% tuvieron 3 parásitos. Y entonces, bueno, pues no sé cómo andemos en la actualidad con estos datos, ¿no? Y luego hicimos este trabajo, que fue mi trabajo para titularme de mi diplomado de epidemiología clínica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional. Ahí tuve a mi maestro, el doctor Arturo Fajardo Gutiérrez, un personaje tremendo en investigación, con una carrera impresionante de publicaciones y tantos alumnos que preparó el doctor. No le perdí la pista, no sé si siga trabajando, porque trabajaba en la UNAM y trabajaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde era el jefe de epidemiología y estaba en todas las investigaciones. Los jóvenes en ese tiempo, que estaban jóvenes, cuando fui a hacer el diplomado, también salieron pasos, ¿no? Tremendos, ¿no? El doctor, varios de ellos.
Y entonces, bueno, este trabajo es uno de los pocos trabajos publicados a nivel mundial sobre prevalencia y factores de riesgo asociados a parasitosis intestinal en mujeres embarazadas y su relación con el peso del niño. Entonces, ustedes pueden revisar, hay pocos trabajos en mujeres embarazadas sobre parasitosis. Y aquí está el doctor, mi maestro, el doctor Roberto Cedillo Rivera. Y bueno, seguramente ustedes han oído hablar de él. Y el doctor Alejandro Gómez Delgado, que seguramente también han de saber de él, porque él era el secretario del Departamento de Investigación cuando estaba el doctor Onofre Muñoz. Ahorita el doctor Alejandro creo que está de enseñarse en algún hospital ahí del centro médico. También un tipazo. Mi amigo que está enfermito ahorita, el doctor Leoncio Miguel Rodríguez Guzmán, excelente investigador. Lástima que ande en la música. Y entonces, vean ustedes, fueron 100 primigestas, 59 indigestas, 48 multigestas. Fueron 207 casos de mujeres que pudieron completar el estudio en las 3 muestras de heces que les hicimos al inicio del estudio. Entonces vean ustedes que el 79, o sea, los 38.2% estaban parasitadas. Uno, o sea, de un parásito, 63.5%, 2 parásitos, 10, 12.7%, y 3 un parásito, 3.8%. Esta mujer falleció desafortunadamente después del parto. Esta mujer que tenía 3 parásitos. Pero bueno, esa es otra historia. Y hablando de historias, nosotros podemos contar miles y miles, miles y miles de historias con la comunicación diaria que tenemos con los humanos. Para mí es un honor tener una comunicación con otro humano y platicar de cosas de la vida. Es tan hermoso platicar con otro humano. Pero no nos pongamos tiernos. Entonces vean ustedes, otra vez volvemos a encontrar en estas mujeres Yarda Leamblia con el 65.8%, otra vez los ascaris lumbricoides, 13.9%, el trichura, que es terrible, 8.9%, Necatra americanus, 7%, 8.9% también, entamoeba vasculítica, 5, 6.3%, y menolepis 3. O sea, volvemos a encontrar los mismos parásitos que los niños. Y bueno, ya como una cosa aparte que no viene al caso, las mujeres que tenían parásitos, sus hijos, pesaban menos que los hijos de mujeres que no tenían parásitos. No fue estadísticamente significativo, sin en cambio el dato está ahí. Y es el primer trabajo donde se hace esto, donde se sigue hasta el nacimiento a los niños. Y se pesan y se miden. Por aquí, por su servidor, hicimos ese trabajito, y ahí está, lo pueden buscar. Bueno, hasta ahí la cuestión de la prevalencia, de la frecuencia, de ustedes. Entonces, hasta ahí, no estamos alrededor del 50%, 40, 50% de parásitos. Deberíamos hacer un trabajito actual de cómo andamos ahora. Esto, ahora vamos a lo de la eficacia. Vean ustedes este trabajo de nuestro compañero académico, pediatra, del doctor Padilla Reigoso Nicolás, con su grupo de investigación. Hacen el primer trabajo. La nitazosanida ingresó a México en 1996. Imagínense que para 1998 ya el doctor había publicado su trabajo. O sea que le pasó lo mismo que a nosotros. Dijeron, a ver, nitazosanida no antiparasitario, vamos a hacer un trabajo. E hicieron su ensayo clínico. Y dice uno, comparación del efecto de la clinfamida y de la nitazosanida en el tratamiento de la amibiasis intestinal no disentérica en niños. Entonces, yo para ese tiempo, pues estaba mandando mi trabajo también. Los revisores dijeron, no. Se acepta con modificaciones y me lo regresan y pues yo le doy duro y macizo y me lo aceptan y sale publicado un año después mi trabajo, otro ensayo clínico.
Entonces, este trabajo podemos considerarlo como el primer ensayo clínico de nitazosanida comparándolo con otro antiparasitario. La situación es que, pues a lo mejor no ha tenido la difusión que a veces sucede con las revistas que son publicadas cuando no están en límites médicos o no están en el PubMed. Pero pues el trabajo ahí está, como probablemente para mí, ¿verdad? Porque yo he hecho revisiones de nitazosanida desde hace muchísimos años y la sigo haciendo actualmente. Entonces, este trabajo pues ha recibido premios y no sé qué, el doctor Padilla, si pudiera estar aquí y nos hiciera un comentario sobre lo que ha pasado con este trabajo. Sí, algunas cosas he leído en internet sobre su trabajo. Y entonces, fíjense ustedes, dice que el dolor abdominal presente antes del tratamiento desapareció con mayor frecuencia en los niños tratados con quinfamida. Este mismo medicamento fue más eficaz tanto en el aspecto clínico como la desaparición de los quistes de amiba en las heces. Solamente 2 niños dijeron presentar dolor abdominal con este medicamento, mientras que con la nitazosanida, 18 niños dijeron padecer alguna molestia por el tratamiento. Imagínense ustedes el impacto de este párrafo tan importante, siendo el primer trabajo, a lo mejor no le dieron todas las ganas, dijeron, vamos, hijos de la rejiga, que este medicamento hace mal a los niños. Sin embargo, ahí está escrito. Y luego se concluye que la quinfamida es una buena opción para el tratamiento de la amibiasis intestinal no deseada. Algún día tendré el honor de platicar con el doctor Nicolás Padilla Raigosa y platicar sobre esto. A ver, ¿por qué hizo la investigación tan rápido? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo indujo a hacer eso? A mí, ahorita les voy a platicar, les voy a decir lo que me indujo a hacer mi investigación. Entonces, escribimos este artículo en 1999, Eficacia y Seguridad de Mebendazol contra nitazosanida en el tratamiento de Yardia Alambre en niños. Esta revista pues estaba en Índices Médicos y se le dio mucha difusión. Entonces ha sido multireferida cuando se habla de parasitosis intestinal, o se habla de Yardia, o se habla de nitazosanida o de mebendazol. Y bueno, aquí están mis compañeros que me acompañaron en la investigación. Igual, ¿no? Teniendo cierto temor, como los revisores de la revista de gastroenterología, teniendo, porque pues eran los primeros trabajos, primer trabajo, ¿no? Que se iba a publicar sobre mebendazol y nitazosanida, y el trabajo que ahí está dentro de la referencia del doctor Padilla Raigosa, ¿no? Y pues ya también nosotros así como que, ¿qué onda, no? Porque, pues acuérdense que hay lo que se llama la cuestión interna cuando haces tu trabajo y la cuestión externa, ¿no? Disculpe, no me acuerdo de la palabra, pero bueno. Entonces, bueno, ya le habíamos dado validez interna, ahora faltaba la validez externa. No sabíamos qué iba a pasar más adelante con todas las investigaciones. Y bueno, a través del tiempo nos damos cuenta que lo que el doctor Padilla Raigosa y lo que su servidor estaba diciendo, pues era cierto, porque todos los trabajos posteriores hablan de eso, de mayor eficacia de los antiparasitarios ya existentes y menos de nitazosanida. Y entonces vean aquí las cuestiones aquí de las características de los 82 niños, unos 41 niños de un lado y 41 niños del otro lado. Lógicamente, no encontramos significancia estadística por el número de individuos estudiados. Se dice que para un ensayo clínico así de este tipo, por lo menos 100 grupos, o sea, 200 pacientes. Pero bueno, ya después, como les vuelvo a mencionar, se vino a comprobar todo esto. Entonces, la eficacia fueron 38 y 8 se curaron, el otro grupo fueron 32, 9 se curaron. Porcentaje de 80% y 78% con un valor de P no significativo. Igual con las reacciones adversas. Entonces nosotros propusimos en nuestro trabajo, pues que se hicieran con más
número de individuos y que efectivamente iba a haber esta diferencia significativa. Y así sucedió a través del tiempo, ¿no? Y luego, pues, estos eran los problemas que encontró Padilla y Regoz, igual que yo. Dolor abdominal. Y hasta la fecha, pues, sigue siendo lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Dolor abdominal, que es el síntoma más importante, ¿no? Que llegan a urgencias los niños con un dolor intenso, gritando del dolor que les dieron. Y eso fue el motivo que a mí me indujo al hacer el ensayo clínico. Yo en ese tiempo andaba como loco haciendo investigación. Hacía investigación, llegamos a publicar en un año 10 artículos en un año. Era la locura. Escribíamos como locos y revisábamos artículos y bueno, íbamos a las reuniones nacionales, regionales del Seguro Social, las internacionales. Era la locura andar para acá y para allá en investigación. Era tan bonito subirse a un estrado, presentar un trabajo libre, enseñar a los muchachos, trabajar en su tesis, bueno. Pero bueno, esto es parte de esa situación de los resultados, ¿no? Entonces, encontramos esto. Sí, el grupo B, pues con náuseas, vómitos, cefalea, diarrea, dolor abdominal. Y luego, bueno, pues las conclusiones del trabajo, mebendazol y nitazosanida tienen buena eficacia contra la infección por llave de Lama. No podemos decir lo contrario porque no encontramos una significancia. Sin embargo, las reacciones secundarias por nitazosanida son más frecuentes que con mebendazol. Aunque tampoco fue significativa, bueno, pues ahí están los números, que después se fueron comprobando hasta la actualidad. Luego, en este trabajo que acaba de salir publicado, bueno, pues aquí este trabajo, como es un ensayo metaanálisis y una revisión, pues ahí vienen todos los datos, ¿sí? De los trabajos, de los ensayos clínicos publicados a nivel mundial. Recuerden ustedes que el ensayo clínico es el estándar de oro de la investigación clínica estamos hablando, ¿no? Entonces, en estos estudios se reclutaron 1,645 sujetos, de los cuales 768 en el grupo de nitazosanida y 877 en el grupo de control, que eran con diferentes antiparasitarios o con otro tipo de situación, ¿no? Se realizaron 4 estudios en Egipto, 3 en Perú, 2 en México, 2 en Zambia, 1 en Tanzania y 1 en... El de Cuba, pues era mi amigo, el doctor Ángel Escobedo. Y luego, dice este trabajo, faltan pruebas sobre la eficacia de la nitazosanida para una variedad más amplia de parásitos intestinales en los niños. Eso nosotros lo escribimos hace 20 años y sigue siendo lo mismo. Decíamos en ese tiempo que pues había que hacer estudios para conocer realmente lo que no se podía conocer en ese momento. Estamos a 20 años de distancia y sigue siendo lo mismo. Siguen concluyendo los investigadores de ese trabajo, concluyen lo mismo. Entonces, ha habido muchos problemas con este medicamento. Me han hablado de muchos países a través del correo electrónico diciéndome que por qué, si causa tantos problemas de reacciones adversas, ¿por qué lo siguen prescribiendo? Y todavía existe más evidencia de cuestiones de reacciones adversas muy severas. Y un paciente americano que se fue a Guatemala y le dieron tratamiento con nitazosanida y el paciente empezó a tener problemas neurológicos y todo espantado me preguntaba qué le iba a pasar. Le dije, no le va a pasar nada, pero yo le sugiero que tire esa cosa a la basura y se regrese a los Estados Unidos. Y ya. Pero bueno, ha habido casos muy espectaculares de síndrome de Stevens-Johnson con nitazosanida. Ahorita vamos a ver aquí más adelante. Dice, el resultado general del presente estudio mostró un resultado incierto de la nitazosanida para mejorar la tasa de excreción de patógenos en comparación con placebo y fármacos antiparasitarios. O sea, lo que nosotros dijimos en el tiempo, siguen diciendo en la actualidad. Y así para las otras indicaciones que hay.
No hay nada de lo que se ha dicho sobre la nitazosanida en infecciones, en cáncer, en infecciones virales, en lo que ustedes gusten, que digan, no, si este sí es el bueno. Pero bueno. Entonces este estudio concluye que se necesitan más estudios multicéntricos, bien diseñados, con una muestra más grande para proporcionar evidencia suficiente para el tratamiento clínico de nitazosanida. Pero si ya hay más de 700 artículos publicados en el PubMed, yo creo que es suficiente, pues para decir, bueno, pues ya, ¿no? Ya, quiten esto, pues ya mejor hay que buscar un antiparasitario mejor, que no cause, que tenga muy buena eficacia y que además tenga reacciones adversas, pues mucho menos o nulas, ¿verdad? Pero bueno, pues ya, yo creo que ya es suficiente con 700 estudios que se han hecho. Pero bueno, estos investigadores finalmente concluyen esto. Cuando el doctor Nicolás Padilla Raigosa publica su trabajo de Quinfamida y yo publico el mío con Mebendazol, pues este laboratorio se pone abusado y nace un nuevo antiparasitario como Mebendazol y Quinfamida, Amoebrix, que yo pues ya casi no lo prescribo porque es un poquito más caro que la competencia, que el Vermos, ¿no? Vermos Plus. Y este Amoebrix pues trae Mebendazol con Quinfamida. Muy buen medicamento, con una eficacia muy alta y con pocas reacciones secundarias. Actualmente pues tenemos los antiparasitarios de una sola dosis, ¿verdad? Que se venden como pan caliente. Todo el mundo los compra, la televisión sale, dando su promoción, albendazol con Quinfamida, Mebendazol con Quinfamida. Y bueno, aquí no sé si al doctor Nicolás Padilla Raigosa le limpiaron la mano, le pasaron algo aquí, pero a mí así nada, ¿no? Nada. Solamente me pagaron el hotel para ir a presentar el trabajo que realicé del ensayo clínico a Veracruz, en el Congreso Internacional de Infectología Pediátrica. Presenté el trabajo libre y bueno, tuve la fortuna de ocupar el segundo lugar y nos dieron 5,000 pesotes, ¿verdad? Y entonces con esos 5,000 pesotes me vine bien contento, con el chequezote. Paso a ver a mi amigo que vive ahí cerca de mi casa y le hablo y sale. ¿Qué pasó, Roberto? Pues nada, mira, que nos premiaron, dice. Le digo, y nos dieron 5,000 pesotes. Así es que yo me quedo con 2,500, a ti te toca 1,500 y al otro investigador le toca 1,000 pesotes. Así es que saco mi cartera y le doy 1,500 pesos. Sí, pues estoy hablando de hace un montón de años. Un día, poniéndonos felices con mi amigo, me dice, Roberto, te quiero comentar algo. Le digo, ese día que llegaste a mi casa y que me diste el dinero, yo no tenía nada de dinero, Roberto. Sí, cuando tú llegaste y me diste el dinero, fue una cosa tan bonita. Yo algún día te lo tenía que decir y ahora. Bueno, pues son de las cosas bonitas de la medicina, que le parten el alma a uno, le parten el corazón. Bueno, ahí seguimos en esta vida. Y entonces, bueno, pues ahí está este medicamento que seguramente pues fue tomado del trabajo de Padilla Raigosa y de sus amigos. Cuando en 1996 sale el trabajo, se promueve con, tiran la casa por la ventana, como se dice, regalan computadoras, televisiones, un montón de cosas. Yo no fui. Yo me enteré porque me digo que los niños llegaron a mi consultorio, los papás con los niños, pues con todo esto que me dicen de que le pasaba a los niños cuando le dieron este medicamento, ¿no? Y por cierto, hablando del consultorio, pues aunque uno ya no esté en las instituciones trabajando, pues aquí se entera uno de todo. ¿Quién es Juan? ¿Quién es Pedro? ¿Qué está pasando por allá? ¿Qué está pasando por acá? Entonces uno se entera con la gente que viene a verlo, a consulta, pues se entera de las cosas que están pasando o no necesito estar en la institución.
Entonces, bueno, pues uno si se pone abusado, está uno escuchando, pues dice, no, pues aquí, y eso es lo que le pasa al investigador, está siempre atento a ver qué pasa, el condenado. Vámonos. Bueno, entonces este medicamento, hicimos esa carta al editor porque pues estamos viendo que estaban los niños sufriendo con la administración de este medicamento. Entonces, esta carta al editor la titulamos Nitazosanida. Es un fármaco que puede administrarse con seguridad. Hicimos la carta y la mandamos y la aprobaron y la publicaron. Y entonces, pues llamamos la atención, ¿no? Alerta, ¿no? Es un derivado 5-nitropiazol, fármaco nuevo, solamente hay 10 referencias en el line, una en niños y adultos. Padilla, ya desde ahí estoy refiriendo a Padilla, a su trabajo sobre la nutrición con quinfamida, encontró mayor eficacia y seguridad de quinfamida, y luego aquí otra persona que dice que encontró pocas reacciones adversas, cuando le preguntaron por qué había sido diferente a los estudios que estaban apareciendo, y dijo que porque los individuos de esa investigación no hablaban español. Eso fue lo que me dijeron, para su chisme, pero bueno. Dice, para que un antiparasitario pueda ser administrado en niños debe haber sido estudiado en animales y adultos sanos. Su eficacia debe ser mejor a la de otros antiparasitarios y debe tener mínimas reacciones adversas. Lógicamente también menor costo, lo cual no ha pasado con nitazosanida. Luego el gerente Roberto, me están comentando que no se ve tu presentación. Me están comentando en el chat que no se ve tu presentación. Luego, ¿qué hago? Por aquí estoy. ¿Ya me viste? Aquí estoy. A ver, detener, chat, compartir pantalla. Parásitos intestinal, conferencia. Compartir. Ahí está. A ver si se ve ahora. Sí, ya nada más compártela porque no se ve. Ahí está ya. Sí, ya, ahí está. Y dale presentación. Presentación. Está compartiendo pantalla. Sí, voy. Pero ya la vi, pero no quiso abrirse. Ahí va. Nos quiere abrir. Ahí va. Una disculpa también porque cuando empezamos hubo un error técnico aquí y la plática ya se empezó a grabar ya un poco después. Disculpas a todos, especialmente a ti, Roberto. Adelante. No hay ningún problema, mi maestro. Ya estamos sobre el tiempo. Bueno, me voy a ir más rápido. Bueno, me pongo así medio tierno. Pero bueno, en esta segunda carta al editor, en respuesta a uno de los afectados ahí por el medicamento, escribimos esta segunda carta al editor. Y entonces, bueno, como les decía yo a ustedes, fue lanzado al mercado en México en 1996, que no tiene toxicidad, si no se realiza. ¿Cómo pueden saber eso? Si no se realizan estudios clínicos y menos en niños. 3 estudios han encontrado mayor eficacia y menos reacciones secundarias con quinfamida, mebendazol y albendazol. Hay más reacciones secundarias, otros médicos han encontrado lo mismo. Hay una eficacia menor que otros antiparasitarios, hay otros antiparasitarios con menor costo y todavía no hay una dosis apropiada para niños. Eso fue en el 2000, estamos en el 2020 y sigue siendo lo mismo. ¿Ok? Bueno. Y luego este trabajo que hicimos, que sale publicado en Salud Pública de México, sobre las reacciones secundarias. Les digo que aquí se entera uno de todo. Llega un paciente y me dice que en PEMES habían iniciado el tratamiento a toda la población con 32,000 dosis, que les costaron 11 millones de pesos. Y entonces voy a ver al director del hospital de PEMES, con él, y me dice, órale, Roberto, éntrale, ahí está, tienes entrada libre al hospital y a la clínica satélite de PEMES. Y empezamos a prepararnos y empezamos a hacer el trabajo. Y ahí están los resultados, ¿no? Entonces, es una encuesta descriptiva con niños y adultos de PEMES, campaña de desparasitación con nitazosanida, 2 veces al día por 3 días, el cálculo de la muestra fueron de derechohabientes, investigadores y alumnos de medicina y las variables. Y entonces, estudiamos 781 derechohabientes, 342 hombres y el resto mujeres.
La mediana de edad fue de 35 años, con un rango de 2 a 78 años, y 726, 93% tomaron 3 días, 32, 3.8 tomaron 2 días, y 25, 3.2 tomaron 1 día. La mayoría lo suspendió por reacciones adversas. Entonces, reportaron reacciones adversas en el 35.3% de estos pacientes. Y entonces, vean ustedes, el dolor abdominal en primer lugar, la náusea en segundo lugar, el vómito en tercer lugar, la diarrea en cuarto lugar y así, y la urticaria. Y lo que venimos a encontrar como primera vez es prurito anal. Prurito anal en estos pacientes, que también por ahí lo escribimos en uno de los artículos. Entonces, pudieron presentar más de una reacción adversa. O sea, por, si ustedes hacen la cuenta, pues lógicamente que se pasa, pero pues es porque tenían 1, 2, 3, 4, 5 reacciones adversas. Entonces, ahí están todas las reacciones adversas que han presentado los pacientes con nitazosanida. Y luego hicimos les preguntamos también, de acuerdo a la escala del dolor, si era leve, moderado, severo, los datos clínicos. Bueno, vean ustedes que aquí hasta el 28% pues era severo, 19%, 27% el vómito, la náusea, la diarrea, la cefalea, etcétera, etcétera, y bueno, un verdadero problema. Y luego, bueno, aquí vemos un poquito más de las reacciones adversas en el grupo de niños nada más, que vean ustedes, ¿no? 50 niños, 34% que presentaron las reacciones adversas, el dolor abdominal, pues, el más frecuente, y la diarrea, la cefalea, la náusea, la fatiga, el mareo, la urticaria, el vómito. Y luego aquí vemos que la leve, imagínense el dolor abdominal grave, 41%. Imagínense ustedes, pobres chamas, pegando de gritos, y la mamá, tómatelo, porque este sí es bueno, ¿verdad? Pero bueno. Y luego, pues ahora que lo que motivó esta plática, pues fue la presentación de la revista, o la nueva presentación de la revista que ya había quedado suspendida un tiempecito, de la revista mexicana de atención primaria en pediatría. Cuando me mandaron el correo de que íbamos a participar, porque iba a aparecer nuestro artículo el primer número, pues nos dijeron, tienen que ir de Tacucho, tienen que ir, no recuerdo la palabra ahorita, pues tenemos que estar presentables, y lógicamente cuando dicen eso, pues hay que llevar la venera. Por eso alguien dijo por ahí, bueno, nos hubieran dicho que la cosa era así. Bueno, era así para los que íbamos a hablar 3 minutos para la presentación de nuestro trabajo. Entonces el doctor Eduardo Lara Pérez dice, no. Vamos a presentar los que quieran hacerlo, su investigación, su trabajo publicado, o si lo van a publicar, que vengan y que nos hablen de su trabajo. Y por eso nace esta charla del café, con una investigación, como si fuera una charla, y pues aquí estamos nosotros, ¿no? Y aquí están estos autores, incluyéndome a mí, de todo lo que se puede presentar. Dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, constipación, cefalea, mareos, fatiga, fiebre, sudoración nocturna, disfagia, tos, diarrea, tos seca, rash, obstrucción bronquial. Todo esto sucede y ahí están los porcentajes. Ahora que salga el artículo publicado, pues lo pueden analizar, lo pueden revisar y pueden revisar las referencias que les acabo de pasar. Entonces, la nitazosanida también, aparte de otras cosas más severas que provoca, ¿no? La nitazosanida estimula la eritosis, un efecto en parte debido a la formación de ceramidas. Se ha establecido que la nitazosanida puede ocasionar apoptosis de eritrocitos, por lo que hay que usarlo con reserva en enfermedades que cursen con deficiencia de estas células. Y hay otras cosas más importantes, y bueno, pues se irán saliendo cosas a lo mejor a favor, que hasta el momento no se ha podido demostrar, y cosas en contra, que eso sí se ha demostrado. Eso sí ha estado. Entonces, podemos concluir que la nitazosanida es un fármaco que ocasiona reacciones adversas frecuentes y en muchas ocasiones severas. Muchas gracias, porque ya me pasé el tiempo. Mi maestro. Sí, deja de compartir la pantalla, Roberto, por favor. Hoy, ya. Sí. Bueno, yo creo que ha sido un panorama bastante amplio.
acerca de el por qué se llegó a este trabajo, y durante el desarrollo de tu plática me hiciste reflexionar en algunas cosas que nos están inquietando ahorita. Por ejemplo, vemos que la pandemia por el coronavirus, pues es una situación mundial en la que ciertamente a países más poblados parece ser que les está dando, y que todos, países desarrollados, si no, pues se ha dejado ver la vulnerabilidad de la atención primaria o la medicina de primer contacto. Sin embargo, cuando hablamos de parasitosis, tal parece que estamos hablando de países tercermundistas, de países pobres que no han invertido en la salud pública. Porque cuando uno viaja a Europa, sobre todo, llama la atención que la gente llena sus botellas de agua de los grifos que están públicos en las calles, en las fuentes, cosa que no podemos hacer nosotros aquí en México. Algo debe de estar pasando, que a la gente que tiene el poder y la decisión y el dinero de todos nosotros, pues lo invierte en otras cosas, porque tal parece que no es importante que para la salud tengamos agua potable. Entonces, también me hiciste recordar cuando las diarreas eran un problema en la ciudad de Londres, porque no existía nada más, el drenaje era expuesto. Y simplemente ese hecho, cuando se hizo intubado, no expuesto a la calle, los cuadros diarreicos desaparecieron prácticamente en la ciudad de Londres. Entonces creo que la parasitosis, es importante saber que la nitazoxanida, pues tal vez no sea el medicamento ideal, a pesar de los estímulos comerciales que les dan algunos médicos o los apoyos, porque tenemos opciones incluso más baratas, más antiguas, y que finalmente resuelven las parasitosis tan terriblemente frecuentes en nuestros medios. A lo mejor deberíamos de pensar que la verdadera solución de las parasitosis es la salud pública. La enseñanza, la educación de las familias y las personas, los ciudadanos mexicanos. Ahora estamos aprendiendo a lavarnos las manos, pero mucha gente pues tiene que aprender, y tenemos que procurar que no anden descalzos, que no convivan con animales. Y creo que en las escuelas de medicina, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, tenemos que tener una visión más amplia de que tenemos que considerar la zoonosis y la convivencia con animales o en determinados hábitos dentro de la salud pública. Esa es, a grosso modo, la inspiración que me hace tu plática. Y no sé, están abiertas la voz para el que quiera comentar o opinar. Como ya llegamos casi al límite de tiempo, pero Roberto, si tú quieres hacer un comentario. No, yo estoy contento, feliz, alegre, estoy a todo dar, ¿sí? Y hay comentarios con bienvenidos, y hay preguntas bienvenidos. Aquí estamos, y pues tienen mi correo electrónico, tienen mi teléfono, podemos platicar. Entonces, aquí con todo gusto, es un gusto estar aquí, verte, que estás bien, ¿no? Y felicidades por toda la situación que has hecho con Médicos Unidos y todos los artículos que están ahí en el Biomed, que no sé cuántas lecturas debes de tener a tus trabajos, ¿no? Pero muchísimas, ¿no? Y Pues, eso es mi honor. querido Roberto y asistentes a esta plática de café de Médicos Unidos, primero una disculpa, Roberto, porque por cuestión aquí técnica la grabación empezó tardía. Es una lástima porque te había hecho una presentación con el corazón. Sé de tus argumentos profesionales que son de sobra, pero si eres un buen profesional, eres todavía mejor como persona y como amigo. Entonces, muchas felicidades por tu presentación, por tu participación en Médicos Unidos y la Academia Mexicana de Pediatría. Y quiero hacer una invitación para todos aquellos que tienen trabajos de investigación publicados o no. Este es un foro abierto, es una oportunidad para que muestren sus trabajos y que la gente, cuando vea los videos,
sepa que sí existe la pediatría mexicana, que sí hay gente que hace investigación. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.